Iniciamos entonces la grabación. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Ya estamos en la tercera tutoría de nuestra asignatura de Política Social de segundo del grado de Trabajo Social en la UNED y aquí vamos a tope, a full. Vamos a terminar ya el tema uno, vamos a intentar empezar tema 2 y a darle mucha caña porque lo que queremos es sacar muy buena calificación con nuestro examen y que nos salgan muy buenos resultados, ¿vale? Bueno, no sé si antes de iniciar hay alguna duda o algún problema con lo que se estuvo explicando la semana pasada, ¿vale? Si no hay duda, vale, perfecto. Bueno, de todas maneras, si surgen dudas sobre la marcha, pues lo vamos planteando y vamos trabajándolo. Bien, voy a compartir con vosotros el PowerPoint. Ya sabéis que todos estos materiales siempre se dejan a vuestra disposición, que se están dando a través de la plataforma ALF. Concretamente, los archivos se están pasando a través del foro, ¿vale? Bueno, creo que habíamos visto los tipos, las formas de clasificar los modelos de estado de bienestar. Creo que estáis viendo este PowerPoint, espero que estáis viendo este PowerPoint. Y habíamos visto, ya no recuerdo bien, creo que no. Bueno, los diferentes objetivos creo que sí que lo habíamos visto, que tienen todo estado de bienestar, ¿no? Son las principales acciones, básicamente son tres objetivos muy claritos, que lo vimos la semana pasada, que era la seguridad, asegurar, garantizar la seguridad económica, al mismo tiempo que reducir la desigualdad, evidentemente, y por ende, y si se cumplen los otros dos, pues también cumpliríamos el objetivo 3, que es la lucha misma contra la pobreza, ¿no? Ojalá, ¿no? Y se puede hacer así en ese planteamiento. En cualquier caso, habíamos visto que existían diferentes tipos de estado de bienestar y que se habían dado diferentes condiciones, ¿no? Habíamos explicado para la existencia misma de los estados de bienestar. Y nos habíamos quedado en el planteamiento siguiente, es decir, ¿qué teorías explican la expansión y existencia misma del estado de bienestar? Porque hemos visto esos elementos, esos factores, ¿no? Que los enunciábamos la semana pasada, ¿no? Por una política económica keynesiana, un modelo político basado en el informe Bevery, un modelo de organización del trabajo basado en el Fordismo, en las clases medias, etcétera, etcétera, ¿no? Una intervención de la economía en base no solamente al modelo de Keynes, sino a la experiencia del New Deal, todos esos elementos que nosotros habíamos visto, un Estado de Derecho, ¿no? Importante, que iban configurando las características que debía tener un estado de bienestar, pero en cualquier caso había diferentes modelos de estado de bienestar. Hay diferentes teorías explicativas, vamos a ver algunas de ellas, no todas las que vienen en el libro, que vienen bastante. Vamos a ver primero un conjunto de teorías que son las teorías, son las más importantes, teorías explicativas desde la perspectiva de la demanda de bienestar social. Serían todas aquellas que se van a basar precisamente en factores como, por ejemplo, el aumento de la renta o el incremento de la población para explicar la existencia del propio estado de bienestar. Y el otro día estuvimos viendo una de ellas, que es precisamente la teoría del industrialismo, ¿verdad? Decíamos que conforme esas sociedades iban avanzando y se iban industrializando, y tenemos autores como Mishra, Cole, Cartwright, etcétera, etcétera, que venían explicando que conllevaba, ¿no? Una modificación de los patrones de cuidado básicos, por ejemplo, en el modelo de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, las familias ya no podían ser familias cuidadoras por los diferentes cambios sociales asociados precisamente a esa teoría de la industria. Lo que hacía que en un momento determinado los propios estados tuviesen que contestar y dar respuesta en forma de estado de bienestar. Os decía que incluso la ley de dependencia española, si nosotros vamos a la exposición de motivos, encontramos explicaciones de este tipo, de la propia existencia de la ley de dependencia, que va perfectamente explicado y se entendería muy bien, muy bien, muy bien, muy bien con este ejemplo de teoría de industrialismo, ¿vale? ¿Esto siempre ocurre o siempre es verdad? Pues no es verdad, porque hay un montón de países que han tenido industrialización y industrializaciones potentes. Imaginaros, por ejemplo, los gigantes asiáticos, y no tienen estado de bienestar, ni lo piensan tener, ni se les acercan, ni mucho menos. ¿Vale? Con lo cual tienen otros enfoques diferentes. Pero bueno, ayuda a entender un poco a lo mejor la evolución de los estados de bienestar en nuestra sociedad y en nuestro modelo de industrialización con las características que tuvo. Pues sí, en algunos sentidos, pues sí. ¿Vale? Hay otras que son las denominadas teoría socialdemócrata o hipótesis de los recursos en el poder. Estas yo creo que no las explicamos la semana pasada. Para los defensores de esta teoría, el estado de bienestar es el resultado de las luchas sociales y políticas de movimiento obrero organizado, tanto a nivel político
como sindical. De ahí que el grado de organización de aquel sea la variable crucial para explicar la expansión del estado de bienestar en la secuencia temporal del mismo en los diferentes países. O lo que es lo mismo, en donde más reivindicación de base obrera por derechos de tipo laboral, luchas sociales y políticas y mayores niveles de organización, por ejemplo, asociaciones, sindicatos de ese tipo haya en un país, más propenso es esa región del mundo, ese país, a haber desarrollado un estado de bienestar. Vale, esto es muy importante porque esto sí explica muchos de los elementos que, por ejemplo, han ocurrido en los países occidentales. Según este modelo, aunque la clase trabajadora esté bajo el dominio del capital, el gasto social, es decir, el gasto, por ejemplo, en un estado de bienestar, suministra a aquellos o a aquella población los recursos políticos y económicos para contrarrestar los efectos más perversos del propio mercado. Recordad que la industrialización y los efectos del capitalismo y los efectos del mercado generan ricos, pero genera un montón de masa de pobreza, ¿vale? Y de precariedad, ¿vale? Asociado. El estado de bienestar se entiende como un proceso de desmercantilización impulsado por los movimientos obreros opuesto a la función mercantilizadora del mercado. Es decir, cuando estos movimientos obreros se organizan, se reivindican, empiezan a luchar, a pedir, a exigir, ¿vale? Van a contener unas determinadas contraprestaciones. Esas exigencias son para intentar paliar, frenar, amortiguar los daños que provocan esa industrialización, esos procesos capitalistas, ¿vale? En la propia clase obrera. ¿Vale? Esto implicaría, por ejemplo, que los altos niveles de bienestar existentes en los países escandinavos se deba, y esto es un dato muy importante, al dominio de los partidos de izquierda en el poder. Partidos de izquierda en el poder, pero que también, por ejemplo, estarían los niveles de sindicación. Es decir, aquí en España es raro ver a alguien que está sindicado, normalmente se sindican para apuntarse a un curso, y en los países escandinavos los raros ver a alguien que no lo esté. ¿Vale? Jolines, pues el poder del sindicato, de los movimientos obreros, etcétera, etcétera, es bastante potente y obligan a la patronal, al Estado, a mirarlos, a atenderlos y a escucharlos. Esto es una teoría que se llama teoría socialdemócrata, hipótesis de los recursos en el poder. Es una de las explicaciones, ¿vale? Otra, muy famosa también, la denominada teoría neomarxista. Para esta teoría, el estado de bienestar es funcional con los intereses de la clase capitalista. Recordad, que creo que hemos explicado, no sé si en esta asignatura, creo que no, en las asignaturas de primero, que tanto el liberalismo radical de base como su opuesto radical, los marxismos, por ejemplo, no son partidarios de eso que se llama estado de bienestar. No, ni de la atención a la pobreza en los términos en que lo hace el estado de bienestar. ¿Vale? Para la teoría neomarxista, igual que está el neoliberalismo, ¿vale? El estado de bienestar es funcional con los intereses de la clase capitalista, tanto desde el punto de vista económico como político. Y es verdad. Es decir, el estado de bienestar no cuestiona la estructura o el sistema o el orden, ¿vale? Capitalista tal y como está, sino que intenta armonizar, ¿vale? Un bienestar generalizado, pero dentro del sistema capitalista. Económicamente porque permite la reproducción y acumulación del capital. Se basa precisamente, por ejemplo, hemos estado hablando aquí del consumo en masa. ¡Wow! Y el poder adquisitivo. Esto es capitalismo puro y duro. ¿Vale? Políticamente porque consigue además también neutralizar la lucha de clases al integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista. Es decir, ¿por qué dice el neomarxismo que el estado de bienestar neutraliza la lucha de clase? Porque si el obrero o la clase trabajadora o la que debería de protagonizar una lucha de clase, ¿vale? Se encuentra en una situación tranquila, acomodada o que tiene más o menos cubiertas sus necesidades o tiene cubiertos sus temas de empleo, de salud, de educación para ti, para tus hijos, para la generación que viene, ¿vais viendo por dónde voy? Si yo estoy aquí bien, ¿para qué voy a hacer una revolución marxista? Si yo lo que quiero es estar mejor, ganar más dinero, tener más vacaciones, tener mi salud, tener mi niño con su estudio pagado, tener... Se va entendiendo, es decir, eso anula la lucha de clase. Esto es real. El Estado pues sirve a los intereses de la clase dominante, que se utiliza para reprimir la protesta de la clase trabajadora, que procura la reproducción de la fuerza de trabajo y garantiza la supervivencia del capitalismo. O lo que es lo mismo, el neomarxismo diría que es una manera el estado de bienestar, una manera en que el capitalismo ha sabido anular la lucha de clase al mismo tiempo que ha sabido alimentar todavía más el tema del capitalismo. Bueno, evidentemente parte de razón, bastante,
Tiene, bueno, aquí hay autores muy famosos que los vais a conocer, vais a verlos en diferentes manuales, como son Griffin o muy importante Balance, ¿vale? Balance es muy famoso también dentro de la teoría neomarxista. Vale, existiría también otro conjunto de teorías que explican el estado de bienestar, que se llama teoría política corporativista o denominada también de grupos de interés. Muy importante. Tiene también su claroscuro. Por consiguiente, si bien es cierto, os pone aquí el autor del capítulo, que el estado de bienestar responde a las demandas de sus votantes, que pueden estar diversificadas pero aglutinadas en colectivos que defienden sus propios intereses, es posible que el mismo estado de bienestar contribuya a acrecentar la desigualdad, ya que los poderes o los pobres tienen menos capacidad organizativa y esto les dificulta el articular y defender sus intereses de forma colectiva. Es decir, si los sistemas democráticos atienden a lo que la mayoría piden, porque esto es así, las decisiones políticas se mueven por lo que afecta a la mayoría y lo que opina la mayoría y lo que vota la mayoría. ¿Vais viendo por dónde voy? Normalmente los colectivos más deprimidos, más dañados, son colectivos que no saben o no pueden o no tienen capacidad para autoorganizarse y luchar por sus reivindicaciones. ¿Eso qué significa? Que normalmente se encuentran en una posición de inferioridad tremenda. Si el político atiende a los ciudadanos en función de lo que la ciudadanía en general le exige o le pide. Cuidado con esto. ¿Y qué ocurre con aquellos que están en situaciones más favorecidas que ni siquiera se están organizando? ¿Os imagináis un movimiento social de personas pobres? No de izquierda ni de derecha, solamente de pobres, que se fueran capaces de organizar y exigir a los partidos, a los poderes públicos, solamente que les sacaran de la pobreza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es un poco como impensable, porque claro, hay tantos tipos de pobres, tanta disparidad, que ni se comunican entre ellos, ni se organizan entre ellos, ni saben hacerlo, ni pueden hacerlo. Mucho de la parte del trabajo social comunitario, en la traducción al inglés, community organization. Es decir, lo que hacemos en trabajo social comunitario es organizar las comunidades para que puedan reivindicar y luchar por sus intereses. Normalmente colectivos o comunidades deprimidos o marginales. ¿Vale? Es una base misma, ¿vale? Que Alinsky nos enseñó en el trabajo social inicial de comunidad. Pero esto es muy importante. Es decir, esos elementos están sobre la mesa. Son colectivos que al estar en minoría o, aunque sean mayoría, tienen una minoría organizada, quedan en desventaja. Esta teoría explicaría, por ejemplo, la gran importancia del gasto social dedicado a los ancianos, las personas mayores, dado que el proceso de envejecimiento del envejecimiento. Puesto que estos pueden tener un poder decisivo en los procesos electorales y el hecho de que la lucha sindical favorezca los programas públicos contra la pobreza. Para que nos entendamos, hay países, los leones grises, los panteras grises, todos se llaman no sé qué grises, los grises, en muchos países europeos, partidos políticos que son de mayores. Oye, pero este partido que es de izquierda o derecha, no, de personas mayores. Un partido para luchar porque los mayores tengan mejores situaciones, mejores ventas y estén mejor en esta sociedad. Se organizan, se pueden organizar y tienen gente en los parlamentos. ¿A qué se dedican? A reivindicar mejora para los mayores. Operación de claro. Y son mucha gente y muchos votantes. Se va entendiendo, estos elementos son muy importantes. Claro, vuelvo a repetir, esto hace la corporación, los grupos de interés que se puedan aglutinar para defender sus derechos o sus intereses, pero puede generar también que se nos quede mucha gente por el camino, se nos queden fuera. ¿Vale? Aquí hay a teóricos como Olson, que sobre esto, o Williamson, que también es muy importante, que escriben bastante sobre estas disparidades, ¿vale? Y tiene que ver con este modelo. Bueno, ya terminando el tema 1, ¿vale? Porque no me quiero enredar mucho. Hay otro conjunto de teorías, que son las teorías explicativas desde la perspectiva de la oferta de bienestar social. Muy sencillito, por favor. En par de páginas, lee las páginas de la 46 a la 47, ¿vale? Y más o menos va a explicar en qué consisten esas teorías. Si tenéis alguna duda o lo que sea, pues contactáis conmigo, pero no debéis de tener problemas, ¿vale? Y por último, aunque sin querer lo hemos explicado, ¿vale? En todo el transcurrir de este tema 1, son los crisis y retos del estado de bienestar, ¿vale? Entonces ahí leéis desde la página 48 a la página 54 del manual y os vais a dar cuenta de que muchos de los elementos que hemos explicado, nosotros todo el tiempo hemos ido diciendo el estado de bienestar ahora, el estado de bienestar
Antes, perdón, el estado de bienestar ahora. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambios se han producido? Bueno, pues evidentemente eso te va a tener que ver con esta parte de crisis y retos del estado de bienestar, porque van a ayudarnos a entender por qué no existe el estado de bienestar tal y como se creó en esos denominados 30 años gloriosos que hemos explicado, ¿vale? Bueno, con ello terminaríamos lo que es el tema 1. Y si no tenemos dudas, iniciamos tema 2. Me espero un segundito si hay alguna duda. A ver, Sara pone aquí, se está gestionando la creación de un partido político de personas pensionistas, partido senior se llama. Correcto, Sara, muy bien. Se están organizando y lo van a hacer y lo van a hacer estupendamente. ¿Vale? Yo creo que todos los grupos de interés deben de luchar por su interés, porque además se lo merecen y es justo, ¿vale? Es muy importante, muy, muy importante. Es verdad que nosotros nos llevan décadas de ventaja la organización de las personas mayores en otros contextos europeos, además bastante fuerte. Igual que hay otros colectivos, yo que sé, por ejemplo, la gente que es animalista o los ecologistas, los verdes, si son gente que empezaron como movimientos de grupos de interés que luchan por unos intereses concretos, en este caso de ideología conservacionista, pero en este caso que estamos hablando de las personas mayores son de un grupo, un colectivo en concreto, ¿vale? No es una ideología política, sino es un grupo de interés. Y lo pueden hacer bastante, bastante fuerte y bastante bien. Ya digo, los referentes histórico con décadas ya, lo tienen en otros países europeos y les funciona perfectamente y lo pueden hacer. Lo genial sería que se organizaran también otros tipos de afectados, porque ahí se podría hacer muchos cambios sociales, porque esos afectados tendrían voz, voto y la gente los conocería y habría bastantes cambios, como yo digo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, si os parece, el tema 2, que por el manual de vuestro libro nuevo. A ver, espérate, lo voy a compartir por aquí. Aquí está, vale. Espero que lo estéis viendo. Es el tema 3, o sea, el tema 2 del programa es el tema 3 del libro, ¿vale? Se llama así, el estado de bienestar desde sus orígenes hasta los objetivos de desarrollo sostenible y el Big Data. Bueno, es un tema, yo lo he condensado bastante. ¿Por qué? Pues porque hay contenidos que ya conocéis también mucho y es muy sencillito de irlo manejando, ¿vale? Este tema, bueno, lo primero que hace es un repaso, os vais a dar cuenta por diferentes conceptos súper importantes de la política social, ¿vale? El primer concepto que vamos a ver, vamos a seguir el mismo orden que tiene vuestro manual, es precisamente el concepto de bienestar social. Concepto que se usa para hacer referencia a un tipo de servicio que se les provee a los ciudadanos y les protegen de diversas circunstancias potencialmente adversas. Por ejemplo, la viudedad, si os das cuenta, son elementos previsibles, ¿eh? La enfermedad, el envejecimiento, la discapacidad. Hombre, tú no sabes si alguna vez vas a ser viudo, vas a estar enfermo, vas a tener una discapacidad, pero sabes que si las tienes vas a necesitar ayuda. Por eso se habla de previsión. Si esto es previsible, que si estás en alguna de circunstancias de este tipo, pues vayas a requerir apoyo o vayas a requerir ayuda, ¿vale? Esto, por ejemplo, como la orfandad también, etcétera, etcétera. Hay situaciones en las que es imprescindible o es necesario poner en marcha ese tipo de medidas. Esto lo llamamos bienestar social. El bienestar social lo pueden facilitar diferentes sujetos o diferentes protagonistas, como son lo más importante, lo más tradicional, lo primero que hay es la familia. ¿Vale? La familia es el gran proveedor de bienestar social. ¿A través de qué? Pues básicamente de la reciprocidad. Yo te doy a ti porque yo sé que si en algún momento me va a hacer falta, también tú me puedes ayudar a mí. Pero no es un intercambio. Yo te ayudo porque tú me ayudas, sino yo te ayudo porque te quiero, porque eres mi familia y porque además tengo la confianza de que en algún momento que a mí me haga falta, tú que eres mi familia, pues seguramente recíprocamente me vas a poder ayudar. Eso se llama reciprocidad, ¿vale? Otro de los sujetos importantes del bienestar, fijaros, estamos hablando del estado de bienestar, pero aquí estamos hablando de otras cosas, como son familias o es el mercado. ¿Mercado, bienestar social? Hombre, por supuesto. Si tú necesitas una residencia de personas mayores y te buscas una plaza privada por tu cuenta, pues el mercado te está proveyendo de bienestar social, proveyendo mediante pago, evidentemente. Por eso hablamos aquí mediante el intercambio. Esto no es recíproco, esto es un intercambio. Yo te pago, yo te doy, en este caso pues en moneda, ¿vale? Te doy dinero para que tú me atiendas a mí, ¿vale? Y también evidentemente estarían el sector no gubernamental, que serían todo el tercer sector, asociaciones, fundaciones o organizaciones no gubernamentales en general, y el propio Estado.
¿vale? El Estado en este caso sería un sector público, el sector no gubernamental, el sector privado sin ánimo de lucro, o puede ser sin ánimo de lucro, ¿vale? Y el Estado. El Estado en este caso que buscan también el principio ya no de intercambio ni de reciprocidad, sino que se llama igualdad de derechos a través de la redistribución. Esto es muy importante, a través de la redistribución. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? Pues en el sentido precisamente de se coge recursos de quienes pueden proveer de recursos al Estado, ¿vale? Vía recaudación de impuestos, por ejemplo, y el Estado administra vía una redistribución o reasignación de esos recursos hacia aquellos sectores poblacionales que se pueden encontrar en situación deficitaria, ¿vale? Esto es lo que se llama un principio de redistribución. Por ejemplo, lo aplica la seguridad social, ¿vale? Básicamente todos los estados de bienestar a través de su bienestar social o política de bienestar social, aplican procesos de redistribución, ¿vale? Bueno, eso en cuanto al bienestar social. Como veis, un concepto bastante interesante. Ya hemos visto que hay más de un protagonista, ¿no? De esos bienestar sociales, no solamente el Estado, hemos visto la familia, el mercado o incluso las ONG, ¿vale? El estado de bienestar. Concepto potente, claro, estamos en política social. El tema uno hemos trabajado el estado de bienestar. El estado de bienestar, bueno, y tenía el famosísimo Spin Andersen. No se escribe así, ¿eh? El Spin Andersen, no sé si en noruego o finlandés, tiene unas letras ahí un poco así como de los vikingos en el nombre original, pero bueno, ahí españolizado o anglosajonizado se llamaría Spin Andersen, ¿no? El autor. Dice que el estado de bienestar es una organización estatal que recoge los esfuerzos por cohesionar la sociedad de una nación, país, mediante la solidaridad entre los ciudadanos a partir del derecho social de redistribución. Fijaros que es lo que hemos estado explicando antes, ¿vale? Es decir, intenta cohesionar, anular las diferencias excesivas entre riqueza y pobreza, ¿vale? Aplicando principios como son la redistribución, ¿vale? El estado de bienestar, os pongo aquí también, surge en las sociedades industrializadas. Esto lo hemos estudiado en el tema, ¿vale? Habéis visto que es ahí donde tenemos la base fundamental. Este estado de bienestar o estos estados de bienestar surgen con dos objetivos muy claros. Uno, que sería el de incrementar la calidad de vida de los ciudadanos, es un elemento muy importante, ¿vale? Y dos, tratar de disminuir, evidentemente, las desigualdades. Por eso son los elementos del estado de bienestar son tan interesantísimos para la población general de un país, la existencia del propio estado de bienestar. Ello implica la intervención del Estado muy importante en la seguridad social y los servicios sociales. ¿Qué son la seguridad social y los servicios sociales? En términos, voy a intentarlo explicar de manera muy llana. El sistema de la seguridad social, ¿vale? Está diseñado para intentar proteger a la totalidad de la población de las contingencias que puedan ocurrir en su vida. Es un colchón, seguridad social. Lo hace recaudando dinero y administrando ese dinero. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Cada país, estado de bienestar, tiene seguridades sociales distintas, con modalidades distintas. Problema, que aunque existe una seguridad social, y sobre todo dependiendo de lo buenas que sean de determinados países, siempre hay sujetos que se escapan de esa seguridad social y caen en un nivel de necesidad de atención que la seguridad social no cubre y caen a otro nivel de pobreza. ¿Qué activamos aquí? Aquí lo que activamos a los que se escapan de ese sistema de seguridad social son lo denominada asistencia social o, sinónimo de asistencia social, los servicios sociales. Serán una atención específica o especializada para aquellos que se van o se escapan de la protección de la seguridad social. En sentido amplio, los servicios sociales son más cosas. Claro, aquí podemos hablar de los servicios sociales universales, servicios como la educación, la vivienda, y esto podemos darle un aire muchísimo de amplitud a los servicios sociales. Pero básicamente, si lo comparamos en términos de intervención desde seguridad social, serían la intervención con aquellos colectivos o grupos o sujetos que quedan desprotegidos de la atención de la seguridad social, ¿vale? Se centran, evidentemente, los estados de bienestar, la existencia misma de un estado de bienestar, tal y como nosotros hemos explicado, sobre todo cuando explicamos la economía keynesiana, en el pleno empleo. Esto es muy importante. Pleno empleo, puede haber estado de bienestar. Si no hay pleno empleo, el estado de bienestar
tal y como está concebido, no funciona. ¿Hay pleno empleo ahora? No. ¿Vale? Pues ¿hay estado de bienestar ahora? Sí. ¿Vale? En el desarrollo también, no solamente de pleno empleo, también de políticas educativas, de salud, de vivienda, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente es el pleno empleo, que es la base misma del sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque permite la recaudación, permite que todo el mundo tenga cubierto el poder adquisitivo, permite la recaudación fiscal, permite la cotización a la seguridad social, que es el colchón. Vais viendo, a más gente haya en el pleno empleo, menos gente se escapa de la seguridad social y requiere atenciones más específicas, como por ejemplo la asistencia social o los servicios sociales. Complementariamente, políticas educativas, de salud, de vivienda, políticas familiares, ¡buah!, pensiones, todo lo que necesitemos, ¿vale? Bueno, más o menos es muy clarito. Estamos como afianzando. El libro lo que hace ahora, yo no me quiero extender en demasía porque entiendo que repetiros lo mismo, aunque está de diferentes formas. Lo que hace es trabajar los diferentes modelos de estado de bienestar. Por favor, son los mismos que hemos trabajado antes. Echadle un ojito en los capítulos y vais a daros cuenta de que hay 4 modelos básicos y un añadido, que eso no lo hemos dado en el tema 1. Ahora os lo explico. En primer lugar, tendríamos los modelos más básicos, denominados modelos liberales, o tendríamos los modelos bismarckianos, que serían los centroeuropeos o conservadores, o también los top white nórdicos o denominados también socialdemócratas, ¿vale? Algunos autores ya sabéis que añaden también un cuarto modelo, que sería el nuestro, que serían los de los modelos denominados sureños, y suena raro, o mediterráneo, ¿vale? Que estarían ahí. También nos llaman los PIGS. PIGS, oh, qué palabra más horrorosa. PIGS, os la voy a escribir en el chat para que veáis el juego de palabras, y os cuento una anécdota, aunque no debería de enredarme. PIGS, os lo pongo en el chat. En inglés sabéis lo que significa, ¿no? Pero no voy a hacer sangre de ello. Mirad, Obama, Mr. Obama, presidente ex anterior de Trump, cuando se produjo la crisis del 2008 y toda esta crisis económica que estamos viviendo, tuvo la genial idea de decirle a los americanos y por tanto al resto del planeta que había un conjunto de países de los que había mucho riesgo porque la economía era muy endeble y podían irse para abajo y no interesaba invertir en esas economías, y los denominó el grupo de países PIGS, así tal cual, vamos, horroroso. Creo que hubo hasta una disculpa diplomática y todo. Los PIGS, así. ¿Quiénes eran? Pues nada, PIGS, P, Portugal, I, Italia, G, Grecia, y S, ahora de nosotros, Spain. Los PIGS, ¿vale? Buah. Bueno, pues los PIGS son el modelo sureño o el modelo mediterráneo. Compartimos unas características, entre ellos la endeblez y los cíclicos de las crisis que impactan con más fuerza que en otros sistemas dentro de lo que sería centro y periferia capitalista. Nosotros estamos más o menos en el centro, pero estamos ya tirando para la periferia, o sea que el impacto siempre económico es como más fuerte, ¿no? Bueno, en cualquier caso, dejamos anécdota a un lado, ya no nos volvieron a llamar más los PIGS, pero no se nos ha olvidado, lo seguimos teniendo en nuestra mente y lo seguimos teniendo en nuestras ideas, ¿no? En cualquier caso, hay 4 grandes modelos, que son los 4 grandes modelos teóricos que vosotros habéis dado conmigo en el tema 1, modelo liberal, donde estaría Estados Unidos, Canadá, Australia, son los modelos de estado de bienestar que habéis estudiado, que son los más básicos, más rudimentarios. Hay autores que dicen que ahí ni siquiera hay estado de bienestar. La verdad es que no se parecen a los modelos europeos, son muy pobrecitos, ¿vale? Etcétera, etcétera. Tenéis también, por ejemplo, los modelos fuertes, con seguridad social fuerte, que son los famosos modelos centroeuropeos, también llamados corporativos, o modelos conservadores. Tiene un montón de modelos bismarckianos en algunos casos. En cualquier caso, Austria, Francia, Alemania o Italia. Algunos autores de Italia ya lo han sacado de aquí, lo han puesto en los modelos evidentemente sureños, porque Italia no es un modelo centroeuropeo, ni de lejos.
Y habla de esos modelos que tienen una seguridad social súper fuerte, que se basan en la base de cotización de los trabajadores, ¿verdad? Y que son los que realmente tienen el aporte fuerte de la protección del Estado, ¿no? Y aquellos que se escapan, pues ya estaría la familia y en última instancia, pues entrarían de manera ya más residual, digamos, por las políticas de bienestar de los Estados, ¿vale? El tercer modelo, o el tercer modelo que mola mucho, que sería el modelo más fuerte, más representativo de la idea de estado de bienestar, que son los denominados modelos socialdemócratas, nórdicos, que en cualquier caso pues son los de los países norteeuropeos, escandinavos, Suecia, wow, todo eso, esas zonas de ahí tienen modelos que son una verdadera maravilla, ¿vale? La idea es buscar la igualdad no en los mínimos que se cubren, sino en los máximos que se cubren, que esto es un concepto que nos deja a los españoles un poco. Pensión mínima, ayuda mínima de no sé qué mínima de... Allí es todo máximo. A lo más que puedas dar, mejor, porque a más dinero tengas, más consume, más cotiza, más aporta, también más aportas impuestos y por tanto todos contentos, ¿vale? Por lo cual mola un montón. Son los denominados modelos nórdicos, ¿vale? Y por otro lado, tendríamos, que no me quiero extender mucho porque son modelos que ya los conocemos, tenéis el material ya sabía a vuestra disposición que os he compartido a través del aula virtual, del foro concreto de nuestra asignatura de la plataforma ALF. Esos modelos, habría un cuarto tipo, ¿no? Un cuarto tipo que serían los modelos mediterráneos o sureños, que somos nosotros, Grecia, España, Portugal e Italia, estaría aquí metida, ¿vale? Que básicamente pues, son países que comparten similares historias recientes, ¿vale? Con similares sistemas económicos y con similares nefastos atención sociopolítica en general, con diferencias significativas. Es decir, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias muy importantes si comparamos, por ejemplo, España con Grecia, ¿vale? Hay diferencias muy importantes, ¿vale? Entonces, esos elementos los tenemos que tener presentes, los tenemos que tener claros, que realmente, aunque haya un modelo, porque comparten determinadas características, son modelos, además, un modelo mixto, ¿vale? Este denominamos ecléctico, porque fusiona, por ejemplo, seguridad social, modelo centroeuropeo, sanidad universalista, al modelo norteeuropeo, pero en cambio tiene pensiones o ayudas o subsidios al modelo liberal residual. Si tenemos ahí como una mezcla, un totum revolutum, donde al final decimos que la familia es la que tiene que ayudar más, pero en cambio somos los sistemas que menos ayudas familiares tienen. Vale, pues bueno, te lo digo para que lo sepáis. En cualquier caso, es un cuarto modelo. ¿Qué trae de nuevo el libro? Este capítulo 2. Este capítulo 2 aporta que existen otros modelos de estado de bienestar. Eso es lo que pone en el libro. Yo tengo realmente serias reticencias a entender que existe un quinto modelo de estado de bienestar. De hecho, el propio autor del capítulo habla de otros modelos, como diciendo, hay otras experiencias que pudieran ser estado de bienestar, que tienen ciertas características, pero ni siquiera podemos hablar de unas características como, por ejemplo, el modelo mediterráneo, que la comparten claramente. Nos explican que entre 2004 y 2007 estos conocidos se sumaron a la Unión Europea un conjunto de países de la Europa Central y la Europa del Este, ¿verdad? Que desarrollaron distintos tipos de estados de bienestar. Eso es lo que nos explica. ¿Qué difieren? Que ese tipo de estado de bienestar que tienen ellos, o pseudo estado de bienestar, o cuasi estado de bienestar, que yo no me atrevo a hablar de estados de bienestar propiamente dicho, porque tienen, ya digo, muchas diferencias, son distintos a esos cuatro primeros modelos que hemos explicado. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues el que fueron antiguas repúblicas soviéticas. Es decir, vienen de instituciones, primero, del otro lado del telón de acero, pero ojo, son de corte comunista, ¿vale? Es decir, hay políticas importantes públicas de atención a los ciudadanos, con las limitaciones que todos conocemos, pero ya está, es el único elemento en común, porque luego estos países que son parte de la Unión Europea, en este periodo de tiempo de 2004 a 2007, son países que tienen políticas sociales realmente distintas. ¿Qué los cataloga como grupo, dice el autor? Pues que son distintos y que tienen una historia común, ¿vale? Esa historia común es haber pertenecido a la antigua Unión Soviética. Esto para mí es la primera vez que lo vamos a encontrar en manuales de política social en la UNED.
en trabajo social. Creo que es importante tenerlo presente, pero ya digo, tengo bastantes dudas, no sé en los próximos años cómo irán los autores resolviendo este tipo de elementos. No tengo elementos claros teórico ni científico para poder decir con criterio que sí o que no, con lo cual pues vamos a dejarlo un poco ahí, pero bueno, el autor habla de esos otros modelos de estado de bienestar, básicamente en estos antiguos países pertenecientes a la Unión Soviética, actualmente, cuidado, países de pleno derecho de la Unión Europea, ¿vale? Son conciudadanos europeos nuestros, ¿vale? Muy importante. Bueno, otro concepto importante también del tema 2, que es el tema 3 del libro. Política social. El propio título de la asignatura. Consiste en las medidas concretas, por eso se llama política, medidas concretas que los estados elaboran, implementan y desarrollan para proteger a los ciudadanos de esas contingencias, riesgos y necesidades que hemos estado describiendo. La forma en que lo hacen son protección social, las medidas que se ponen en marcha y la manera en que se implementan son las políticas sociales, ¿vale? Es el modo en que los gobiernos crean condiciones también económicas, ojo a esto, y sociales para el desarrollo de los servicios de bienestar social. Es decir, la forma en que yo consigo que en mis estados o en mi estado se puedan poner en marcha ese bienestar social, los servicios de bienestar social que ya hemos definido con antelación, para ello tengo que generar elementos económicos y sociales que lo faciliten. Ese proceso también es lo que denominamos política social, que es la manera en que lo ponemos en marcha. Pero si os dais cuenta, se hablan de medidas no solamente sociales, sino económicas. Oye, yo quiero crear una protección social de las personas mayores en situación de pobreza, que van a ser que aquellos que no tengan pensión tengan una pensión. Lo voy a llamar pensión no contributiva. Esto se creó en el año 90 en España. Y ahí vamos con mucho retraso con referencia a otros países. Pensiones no contributivas, ¿vale? Y yo creo la pensión no contributiva. Mire usted, ¿es una medida social? Sí, pero es una medida económica gorda. Es decir, las políticas sociales para poder poner en marcha medidas de protección social, necesariamente hay que poner en marcha condiciones, medidas, ajustes de tipo de corte económico. Y aquí es donde entramos en conflicto con los neoliberales y con aquellos que no entienden esta parte, ¿vale? Porque aquellos que no entienden esta parte dicen, ¿para qué vas a dar dinero a esto cuando me lo puedo llevar yo? O puedo ganarlo yo, o me lo puede llevar mi empresa, se lo puede llevar mi sector, se lo puede llevar mi grupo. ¿Vais viendo? Entonces, ahí es donde entra en conflicto. Oye, si para proteger a las personas mayores hay que pagar impuestos y yo tengo mucho dinero, yo no quiero pagar impuestos. Oh, ese es el problema. Se va entendiendo. Entonces, esa base es fundamental. Si no hay condiciones económicas, no hay políticas sociales, no hay protección social. Ojo, que hay países del mundo que esto ni les va ni les viene. El que tiene dinero tira para adelante y el que no, pues no tira. Vais viendo. Es la relativa también la política social a la administración pública del bienestar. Es decir, vamos a ver, al desarrollo y dirección de los servicios específicos, ejecutivos, del Estado, de gestión y de las autoridades locales, en aspectos ya concretos, de salud, educación, trabajo, vivienda y servicios sociales, que son las áreas fundamentales. Y también tiene las dependencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si todos esos elementos, si la política social es la manera en que eso se implementa, se administra desde la administración pública. ¿Vale? También política social, pues la política que tendría como finalidad la de paliar determinados desequilibrios o problemas sociales. En síntesis, vamos viendo que esas políticas sociales intentan paliar esto. Cuidado, puede haber políticas sociales, wow, que atiendan la diversidad, sean sociales, pero no sean pro estado de bienestar, ni siquiera pro sociales, pero sí sean políticas sociales. Sí, las puede haber, las había muy duras. Estoy pensando en los espartanos. Los espartanos, cuando veían a un niño con una discapacidad, una minusvalía desde su nacimiento, pues lo normal es que lo sacrificaran. ¿Eso es una política social diversificada? Pues sí, pero desde luego no es prosocial. No sé si me estoy explicando. Es decir, ¿es una medida concreta de atención o de mirar al diferente o de atender al distinto, a la que esté en una minoría o que está... Sí, pero no necesariamente tiene que ser prosocial. Es una política social discriminatoria, es una política social antisocial. ¿Vale? Cuidado, porque podemos encontrar políticas sociales que sean bastante horrorosas. ¿Vale?
Bueno, servicios sociales, bueno, pues ahí lo tenemos. Es el principal contexto de empleabilidad de los trabajadores sociales, tanto en ámbitos públicos como privados. El segundo es la salud, lo digo para que lo sepáis. Servicios sociales son el conjunto de servicios, acciones y prestaciones dirigidos a promover el bienestar social de los ciudadanos a través de lo típico: información, prevención, muy importante, informamos sobre los recursos, prestaciones, derechos. Una persona que es transeúnte, que tiene 68 años y está en la calle, a lo mejor no sabe que tiene una pensión. Mira, la pensión no contributiva. Y vamos nosotros con una información y a lo mejor conseguimos que esa persona tenga unos ingresos. ¿Se ha entendido? Prevención, cuidado, los servicios sociales no son solamente asistencialismo, por eso además se dejó de llamar asistencia social. Son servicios sociales, a lo social, donde se puede prevenir situaciones antes de que ocurran. Esto es muy importante. Promoción, ¿qué es la promoción? Cuando ni siquiera hay un problema ni se prevé que haya. ¿Qué hacemos con la promoción? Aquellos elementos que están bien los promocionamos o mejoramos para que estén mejor la gente. ¿Vale? Atención, esta sería la asistencia. Cuando atienden, cuando hay necesidad. Y ayuda evidentemente a los grupos, personas, grupos y comunidades vulnerables, que ahí estaría toda la asistencia social, ¿vale? La atención de asistencia de los servicios sociales. Estos servicios sociales pues suponen una respuesta ante situaciones de necesidad de todo tipo, básicamente individuales, pues el sujeto, las familias, familiares, sociales y comunitarias, ¿vale? Cualquier tipo de necesidad y son realmente un elemento de contención. A mejor estén dotados, equipados y estimados política y económicamente, pues mejores servicios sociales va a tener una sociedad, así de claro, ¿vale? Requieren de una valoración, evidentemente, de la situación. De ahí la importancia de los trabajadores sociales. Sois geniales, somos muy importantes, ¿vale? Los servicios sociales se sostienen, entre otras cuestiones, en la base fundamental del propio trabajo social. De hecho, en los orígenes mismos de la creación de los servicios sociales se confunde con el concepto de trabajo social. Requieren, por tanto, de una valoración de la situación, de un plan de trabajo, una orientación acerca de los recursos disponibles, las prestaciones, los servicios más pertinentes en cada caso analizado. Si os dais cuenta y sin querer, ahí se ha mencionado un proceso metodológico estándar de trabajo social: estudio, diagnóstico, planificación, ejecución o intervención, y ahí faltaría evaluación, ¿vale? Que son los procesos estándar de trabajo social, sin matizar en ningún modelo de intervención, sino en general de la metodología que tenemos a bien aplicar, ¿vale? Bien, el libro también os va a plantear diferentes desafíos, ¿no?, que tendría el estado de bienestar. Si os dais cuenta, hemos estado viendo conceptos importantes, hemos visto diferentes tipos o elementos que influyen en que sean diferentes, ¿no?, unos a otros, eso estado de bienestar. Incluso hemos hablado ya no de un cuarto modelo de estado de bienestar, sino hasta de un quinto, ¿no?, con esos países pertenecientes a la antigua Unión Soviética, ya países de la Unión Europea, ¿no? Hay diferentes desafíos, es decir, el estado de bienestar tiene por delante diferentes problemáticas, diferentes retos, algunos más nuevos que otros, que hacen que tenga que salir hacia adelante ante los problemas que tiene, ¿no? Y que no son pocos, ¿vale?, esos problemas. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, el libro marca una serie de elementos importantes. Uno de ellos, muy fundamental, es evidentemente la globalización. Fijaros, ya la palabra globalización rompe la palabra estado de bienestar. Y lo voy a explicar por qué. Estado de bienestar es un bienestar proporcionado por un Estado en términos de derecho, por un Estado. Y un Estado es un ámbito o está circunscrito a un ámbito geográfico concreto, regulado y legislado, donde dentro hay ciudadanos que se les otorga derechos para tener ese estado de bienestar. ¿Vais viendo lo que estoy diciendo? Globalización. No barreras, no estados, no fronteras. ¿Qué le pasa a los estados en la era de la globalización? Que pierde poder, pierde posibilidad. Oye, tío, es que resulta que las empresas de mi país, que son casi todas extranjeras, están poniendo en condiciones laborales a mis trabajadores horrorosas y encima apenas pagan impuestos y esta empresa no cotiza aquí, sino cotiza en otro país. Resulta que el capital de aquí se está yendo a Estados Unidos, se está yendo a Reino Unido, se está yendo a Alemania, se está yendo a... Y aquí no dejan nada, y resulta que aquí me tienen y yo no tengo autoridad para organizar, para regular. Los estados pierden fuerza, poder y capacidad, lo que debilita los estados de bienestar. Esto hace que los elementos capitalistas
económicos, capitalismo, transgredan el poder del Estado, pasen de los estados, pasen de las leyes y de las normas y se vayan a niveles denominados supranacionales, donde nadie les puede hacer sombra ni nadie los regula en condiciones. Y quien los regula son ellos mismos. La globalización, para que nos entendamos, supuso la aparición de mercados mundiales transnacionales, no transaccionales, transnacionales, comunicación en red inmediata y sin frontera, marcos de referencia supranacionales por encima de los estados, aparición de agencias internacionales multilaterales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso quién lo controla? ¿Quién lo regula? Y sobre todo, ¿vosotros votáis al presidente del Banco Mundial o al presidente de... No lo votáis, no son elementos votados por los ciudadanos del mundo. ¿Quién los organiza? ¿Quién los pone ahí? ¿Por qué tienen que mandar? No sé si me estoy explicando. Sí, son elementos que puentean los estados y, ojo, puentean las democracias. ¿Se está entendiendo? Si esas agencias internacionales multilaterales, redes globales, no son gubernamentales, no están controlados, tampoco están votados por los ciudadanos ni son representativos de los ciudadanos. Vosotros imaginaros, me lo voy a inventar, no quiero crear polémica, que el presidente de la ONU fuese elegido a nivel mundial. Pues sería chino, a lo mejor indio. No sé si me estoy explicando, si todos los chinos votan, seguro que es chino. Si todos los indios votan y los chinos tienen dudas, seguro que es indio. No sé si me estoy explicando. Es que a lo mejor las cosas cambiarían mucho si esas entidades estuviesen bajo el control democrático. Democrático, no estoy hablando de otra cosa. Y que hubiese personas que se presentaran a esos cargos, a esos valores globales, en representación de la humanidad. Oye, mira, pues yo quiero atender a los ricos, yo quiero atender a los pobres, yo quiero atender a los del sur, a los del norte, a los del centro, a todo el mundo. Yo quiero hacer a los jóvenes, a los mayores. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué política vas a poner en marcha? Vais viendo. Ojalá te pudieran votar. En cualquier caso, la globalización supone puentear a los estados. Ojo, puentear a los estados, sus normas, sus leyes y su gente. El estado de bienestar precisamente entró en crisis influida por estas nuevas condiciones. Por eso es un reto para el estado de bienestar, con importantes repercusiones en los modelos familiares, sobre todo en el mercado de trabajo. Oye, tío, es que los salarios de mi empresa los regulan desde Estados Unidos, porque resulta que como tienen que hacer balances de cuentas ante los accionistas y cerrar con ganancias, lo que han dicho que van a despedir a 10.000 trabajadores a nivel planetario. Y son 10.000 trabajadores y aquí en España van a despedir a 4.000, solamente para cerrar el año o los beneficios o el ejercicio económico con beneficio. Solo por eso. ¿Vais viendo? Eso funciona de esa manera. ¿Se podría hacer de otra? Sí, nada más que un Estado le diga que no le sale de las narices acatar ese tipo de cuestiones y se encorsetar a las empresas. Cuidado, porque los Estados tienen más poder del que ellos se creen, ¿vale? Me estoy enredando muchísimo. Vamos a hacer una cosa. Me quedan 2 minutillos. Vamos a dejar aquí los desafíos del Estado de Bienestar, si os parece, el próximo día. Retomamos a partir de la globalización y vamos explicando qué otros retos y otras problemáticas se tiene que enfrentar el Estado de Bienestar. Pero es evidente que la globalización es uno de ellos y es bastante fuerte, ¿vale? Bueno, a ver, dudas o preguntas y si no, por el próximo día rescatamos desde aquí y tiramos para adelante, ¿vale? ¿Alguna cosita? Contarme. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? ¿No? Bueno, pues me despido entonces de todos vosotros y todas vosotras y os deseo que tengáis una semana genial, que os vaya todo divino, ¿vale? Y sobre todo darle mucha caña y pillando material y leyendo más rápido de lo que yo pueda explicar, porque la idea es que vayáis acaparando información y lo vayáis incorporando. Es decir, cuando me escuchéis a mí, pues ya sea que ya hayáis hecho una lectura de los temas que vamos trabajando, ¿vale? Y resumiendo y haciendo vuestros esquemas y os vais preparando fuerte para las pruebas de examen, ¿vale? Bueno, pues cortamos la comunicación. Muchas gracias a todos y a todas. Me despido. Ha sido un placer.